Buen día, mi nombre es Marcelo Genovesi y vamos a hablar sobre lo que es osteonecrosis y cabeza femoral, diagnóstico, estadificación y tratamiento. Como introducción, la necrosis de cadera es conocida como necrosis avascular. Es la muerte de la cabeza femoral por interrupción vascular. Tiene un inicio insidioso de manera lenta, la causa es generalmente multifactorial y existen muchas opciones de tratamiento, pero siempre depende del estadio de la enfermedad. En Estados Unidos se calcula que entre 20.000 y 30.000 casos nuevos por año de necrosis, que representa el 5 al 15% de los reemplazos de caderas en total. La edad media de presentación es 36 años, que va generalmente entre los 20 a los 40 años de edad. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres y también una alta incidencia de enfermedad bilateral, más o menos el 75% de las necrosis de cadera se dan de manera bilateral. En cuanto a la etiología, hay causas que se conocen claramente y cuando se desconocen las causas solo se puede asociar a factores de riesgo como algunos de los que tenemos ahí en los cuadros. Suele ser una enfermedad multifactorial, que tenemos más de un factor que la puede producir y en algunos casos hay predisposición genética y se asocia a algún factor de riesgo descrito. Pero en sí, un 30% de las necrosias sépticas hoy en día siguen siendo idiopáticas. Según los criterios de ARCO, que es una asociación que se dedica al estudio de la osteonecrosis y la cabeza femoral, el abuso de alcohol, que es uno de los más frecuentes para producir una osteonecrosis, los pacientes deben tener antecedentes de consumo más de 400 mililitros por semana. El diagnóstico debe ocurrir dentro del año posterior al consumo de la cantidad de alcohol y los pacientes no deben tener otros factores de riesgo aparte del abuso de alcohol. Lo mismo pasa con los criterios de ARCA para la sociedad con los corticoides, que los pacientes tienen que haber tomado corticoides 2 gramos de prednisolona, su equivalente por día durante 3 meses. El diagnóstico se debe ocurrir dentro de los 2 años posteriores al consumo de corticoides y aparte de los corticoides el paciente no tiene que tener ninguno otro factor de riesgo. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay muchas enfermedades que nos pueden hacer confundir, como una metástasis, una fractura de estrés, pero la osteoporosis transitoria y la artrosis de cadera, las dos primeras son las más comunes, sobre todo la osteoporosis transitoria, que tiene un edema muy parecido, nada más que se extiende más y es de origen brusco, no de manera insidiosa como la osteonecrosis, y es una enfermedad autolimitante que así como viene, se trata sin tratarlo, se trata y se cura sola. En cuanto a la fisiopatología, esto es algo que se describió hace un tiempo, que aquellos pacientes que están expuestos al consumo de corticoides de alcohol, como recién hablamos, o puede tener alguna otra causa de riesgo, como también mostramos un cuadro, hacen una conversión de la médula ósea con hipertrofia de células grasas, aumenta la cantidad de células grasas dentro de la cabeza femoral. Eso hace que se eleve la presión de la médula ósea, disminuyendo el flujo sanguíneo intracefálico,
eso lleva a una coagulación intravascular con hipercoagulabilidad. Ahora, si yo tengo una fibrinolisis y angiogénesis suficiente, voy a poder tener una isquemia leve, una médula ósea reversible y una necrosis leve. Pero si tengo una fibrinolisis y angiogénesis insuficiente, me va a llevar a una isquemia prolongada con una necrosis vascular y muerte de los osteocitos, una osteonecrosis irreversible, fractura y colapso de la cabeza femoral y es lo que lleva a la artrosis degenerativa. Es muy común que nosotros podamos ver esta asociación de enfermedades de la cadera tipo pinzamiento femoroacetabular, sobre todo CAM, con deformación de la cabeza y osteonecrosis. Existen dos teorías cuando son solamente esto y son osteonecrosis idiopática, ningún otro factor de riesgo. Tenemos la teoría mecánica que hace una compresión del vaso circunflejo a nivel del borde del acetábulo y eso es lo que lleva a la osteonecrosis o microtraumatismo repetitivo con embolia de la arteria circunfleja que también va a llevar a la necrosis ósea. Pero esta asociación no es rara verla en el consultorio y uno la tiene que tener en cuenta. En cuanto a la estadificación, está la estadificación del grupo ARCO, que es un grupo que se dedica al estudio de la osteonecrosis y la cabeza femoral, que fue revisada en el 2019 y lo divide en tres estadios. El estadio 1, que es una radiografía normal con resonancia magnética con baja señal en T1. El 2, que ya tenemos una radiografía anormal y una resonancia normal. El estadio 3, que ya tenemos la fractura subcondral que se ve en radiografía, tomografía computada. Y 3A, cuando tenemos una depresión menor o igual a 2 milímetros. El estadio 3B, una depresión mayor de 2 milímetros. Y el cuarto, cuando ya tenemos una osteoartritis de cadera. Esta es una clasificación muy práctica de Philippe Ernoult, donde él dice que tenemos el estadio 1, donde la radiografía es normal y se ve solo cambios en la resonancia magnética. 2, que tenemos, ya se ve en la radiografía. El 3, cuando ya se ve el signo de la media luna, o sea, una línea decreciente. Y el 4, cuando ya tenemos el colapso de la cabeza femoral. Hay clasificaciones que hablan sobre el tamaño y la ubicación de la necrosis, como la clasificación de Steinberg, que habla del porcentaje de la superficie articular o el porcentaje de la cabeza femoral afectada. Si ese porcentaje es menos del 15% es estadio leve, si es entre 15 y 30% estadio moderado y más de un 30% de la cabeza afectada se considera un estadio grave. También tenemos la clasificación del Comité Japonés de la Investigación para la Osteonecrosis y la Cabeza Femoral, que utiliza el tamaño y la ubicación de la necrosis. Es muy utilizada este tipo de clasificación y lo divide en 4 estadios. La lesión tipo A, que tenemos menos de un tercio de la lesión medial a la porción de carga. El estadio B, menos de 2 tercios medial a la porción de carga. El estadio C1, más de 2 tercios medial de la porción de carga, pero que no se extiende lateralmente al borde acetabular. Y el estadio C2 con extensiones laterales al borde acetabular, o sea, una lesión de gran tamaño. Clasificación de Kerr-Burk, también muy utilizada. También utiliza el tamaño y la ubicación de la necrosis
pero él hace la medición, la sumatoria de dos ángulos, que es el ángulo necrótico en la imagen de resonancia magnética medio coronal y el ángulo necrótico por resonancia magnética medio sagital. Hace la sumatoria de estos dos ángulos y en base a la cantidad es la que produce, si una lesión pequeña, la sumatoria de los ángulos da igual o menos 190 grados, una lesión mediana, el ángulo combinado entre 190 y 240 grados, y la lesión grave cuando tiene igual a mayor de 240 grados es la combinación de los dos ángulos. Esto es una clasificación nueva del 2025 del grupo de Cloigi, donde habla del edema de la cabeza femoral, el edema que da la necrosis de la cabeza femoral. Se basaron en una vieja clasificación para estadios de fracturas femorales en niños, que es de la clasificación de Colonna. Solamente se toma en cuenta acá la resonancia magnética y evalúa la extensión del edema. Tenemos 4 grados, el grado 1 cuando se extiende a la mitad de la cabeza femoral, grado 2 a la base del cuello femoral, grado 3 cuando se extiende más allá intertrocantérica y cuando baja de subtrocantérica el edema es el grado 4. Es muy importante porque esta zona de edema fue un predictor muy preciso de la conversión de la osteonecrosis a reemplazo total de cadera. Se considera o se está utilizando mucho y es muy precisa este tipo de clasificación y nos da el pronóstico qué necrosis puede ir a un reemplazo total de cadera. Fue un estudio retrospectivo que hicieron. En cuanto al tratamiento, primero vamos a nombrar el tratamiento farmacológico, que estas son las drogas más utilizadas, los bifosfonatos, los anticoagulantes, las estatinas y las prostaciclinas. Cada uno actúa de distinta manera. Los bifosfonatos tratan de disminuir la actividad del osteoclasto, los anticoagulantes disminuir la adhesión plaquetaria, aumentar el flujo sanguíneo, las estatinas disminuir el tamaño de las células grasas y las prostaciclinas promover la regeneración ósea. En este momento no es recomendable ningún tratamiento farmacológico por sí solo. Siempre se acompañan a cirugía, sobre todo al forage de la cabeza femoral. Siguiendo con el tratamiento farmacológico, este es un trabajo que habla de los alendronatos y no vieron que había diferencia en la progresión del colapso, tampoco diferencia en la progresión al reemplazo de cadera y no había diferencia en cuanto al dolor, o sea, su uso es muy limitado. En cambio, con las estatinas, sí, porque disminuyen los riesgos de necrosis avascular de la cabeza, inducida sobre todo por corticoides, porque aumentan el tamaño y la cantidad de células grasas a nivel intracefálico. También disminuyen la resorción ósea porque aumentan los osteoblastos y disminuyen los osteoclastos y mejoran las puntuaciones del dolor. Se usan siempre después de un forage, no se utilizan de manera sola. Como anticoagulantes o el ácido salicílico, que es un antiagregante plaquetario. Este es un trabajo que estudiaron 12 caderas con necrosis seguida durante 4 años, con una afectación casi del 40% de la cabeza femoral y disminuyó el compromiso craneal. Esa área se fue achicando y solo uno de los 12 pacientes llevó a la necrosis con colapso de la cabeza. Siguiendo con otro tipo de tratamiento como es la ozonoterapia
oxígeno hiperbárico o aire hiperbárico. Este es un trabajo que habla con buenos resultados. En nuestro medio por lo menos no se utiliza mucho, no es caro el aparato de sonoterapia, pero en algunos lugares se utiliza y con buenos resultados, siempre ayudando al tratamiento quirúrgico. Otro tratamiento, tipo de tratamiento quirúrgico son las osteotomías, que tratan de desplazar la porción necrótica de la cúpula, o sea, de la cabeza, a una región sin carga. Tenemos dos tipos de osteotomía, que son las transtrocantéricas curva en varo y la osteotomía transtrocantéricas rotacionales. Sugioka, un ortopedista japonés, tuvo muy buenos resultados, pero esos resultados generalmente no pudieron ser reproducibles a nivel mundial. Son cirugías muy complejas, difíciles de hacer, y la selección de los pacientes es muy precisa. Aquellos pacientes menos de 40 años con un índice de masa corporal menos 24, solamente estalios 3 y 4 o lesiones de medial tamaño. Actualmente se utilizan en muy pocos centros. Los injertos vascularizados, otro tipo de cirugía, tratar de aportar aporte sanguíneo a nivel de la necrosis, son de técnicas muy difíciles, tiene mucha morbilidad en la zona del donante y se realizan en pocos centros, sobre todo el peroné vascularizado y el ilíaco vascularizado. Tanto las osteotomías como este tipo de cirugía, los injertos, se, fue, se fueron dejando de utilizar por dos motivos: porque son muy difíciles de realizar, son resultados impredecibles y sobre todo al mejorar los reemplazos articulares, cada vez se utiliza menos este tipo de técnica. Sin duda alguna, la descompresión del núcleo de la necrosis es lo que más se utiliza, y tras la descompresión del núcleo con mechas, se hacen mechas generalmente de 6 a 8 milímetros, se extrae aspirado de la médula ósea a la cresta ilíaca, se inyectan, se aíslan fracciones celulares mononucleares y ese concentrado se inyecta en la zona de la necrosis descomprimida. Esta estrategia se basa en que las células de médula ósea inyectadas pueden repoblar estructuras óseas trabeculares y posteriormente revitalizar y remodelar el hueso esponjoso. Estos son los conceptos de Philippe Ernoult, donde dice: no solo es un problema vascular, sino también hay un déficit de células progenitoras, por eso aumentándole células concentrados aún mejoran los resultados. La manera que lo hacemos: extraemos de la médula por punción de cresta ilíaca, se recolecta en bolsa transfer unos 200 centímetros cúbicos en un circuito cerrado. Eso se centrifuga a 2800 revoluciones por minuto por 8 minutos. Se obtiene la parte de sangre rica en stem cell, y luego ese kit tiene otra bolsa del mismo circuito donde se pasa el producto para poder infiltrar. Ahí en el esquema se ve cómo se saca la centrifugadora, cómo queda el sachet una vez centrifugado con el concentrado en el fondo, y ese es el que se pasa a otro receptáculo y ese es el concentrado que se va a inyectar en la zona donante. Lo que hacemos a su vez es preparar de ahí mismo un coágulo de PRP, y ese coágulo de PRP se pone como tapón en el orificio donde se hace el forage para que no regurgite el líquido que hemos colocado dentro de la cabeza femoral. Philippe Ernoult evidentemente fue uno de los pioneros y el que más experiencia quizás tenga a nivel mundial, como dice, trabajo que ya llevaba más de 30 años cuando lo realizó.
y él habla que la supervivencia de la cabeza femoral es significativamente mayor cuando se trata de células madre con concentrado medula óseo que es una descompresión sola. Mejor resultado, todas las lesiones precolapso. Es fundamental todo este tratamiento hacerlo cuando precolapso, no cuando colapsó la cabeza femoral, porque no tiene ningún sentido ningún tipo de tratamiento. Y los estadios 3 y 4 los resultados fueron limitados, sobre todo en el estadio 4 ya tiene prácticamente un 40% más los resultados. Esta es una foto de una microscopía electrónica donde muestra un forage donde se ve en la mano izquierda sin aportes celulares y el de la mano del lado derecha con aportes celulares. Son fotos de Philippe Carnigou. El mismo Philippe Carnigou demostró que la osteonecrosis no solo es un problema vascular, sino es un déficit de células progenitoras, como decíamos recién. Hay falta de células progenitoras en el nivel del lecho de la necrosis, por eso el aporte celular es muy importante. Estableció que el número de células implantadas importa, o sea que hay un efecto dosis-respuesta a medida que mayor dosis pongamos de células, mejor respuesta, y introdujo el uso sistemático del Bimax o concentrado en médula ósea junto con la descompresión. Esta es otra pregunta, como dice en el trabajo, que nos vamos a encontrar. ¿Qué pasa con aquellas osteonecrosis si son asintomáticas? Las asintomáticas pequeñas probablemente presenten una baja tasa de progresión y no se hacen nada, pero todas las necrosis óseas asintomáticas de mediano y gran tamaño generalmente progresan y colapsan, es decir que se aconseja por esta razón es beneficioso el tratamiento de las necrosis asintomáticas de mediano y gran tamaño, de la misma manera que se hacen cuando la necrosis duele, el forage y el aporte de concentrado de médula ósea. Entonces, como resumen, la necrosis ósea tiene una etiología multifactorial. También tenemos predisposiciones genéticas, hay factores de riesgo. El tamaño y la localización de la necrosis predicen el colapso de la cabeza femoral y son el principal factor determinante de tratamiento. La extensión de la necrosis se determina en el momento de la isquemia inicial, no cambia con el tiempo. Es decir, el tamaño de la necrosis se va a dar cuando se produce el infarto de la cabeza femoral. Puede agravarse, puede haber colapso, pero no aumenta su tamaño. Las lesiones pequeñas no progresan y no requieren tratamiento. El tratamiento debe realizarse en lesiones de tamaño mediano y grande que tengan o no dolor, sean sintomáticas y no sintomáticas. Hasta la fecha, ninguna prevención y tratamiento farmacológico ha demostrado ser eficaz, solamente los tratamientos farmacológicos, sobre todo la esteatina y la aspirina, ayudan a los tratamientos quirúrgicos. La descompresión combinada con concentrado medular ósea tiene mejores resultados. Siempre está en duda las lesiones grandes que probablemente falle aunque le hagamos este tratamiento. La osteotomía debe realizarse con precaución en pacientes seleccionados y la clasificación de la zona de edema es muy buen predictor y muy preciso para aquellos pacientes con necrosis que van a ir a reemplazo total de cadera. Muchas gracias por su atención y a continuación le dejo bibliografía como para poder repasar y sacar artículos sobre lo que hablé sobre necrosis de la cabeza del fémur. Gracias.
Esta es una clasificación muy práctica que utiliza Philippe Arnoux, donde el estadio 1 las radiografías son negativas y ya se ve cambios en resonancia magnética. El estadio 2, que ya se ve cambios en la radiografía. El estadio 3, donde ya vemos la cresta, una línea subcondral. Y el estadio 4 es cuando ya tenemos el colapso de la cabeza femoral. También hay clasificaciones donde hablan del tamaño y la ubicación de la necrosis, como la clasificación de Steinberg, que habla del porcentaje de la superficie articular o de la cabeza afectada, donde cuando ese porcentaje se divide en 3 grados. El grado 1 cuando tenemos menos de un 15% de la cabeza afectada, el 2 moderado entre 15 y 30% y el 3 cuando tiene más de un 30% de la cabeza afectada. Este también es clasificación y también utiliza el tamaño y la ubicación de la necrosis, que es del Comité Japonés para el Estudio de la Necrosis de la Cabeza Femoral, y lo divide en 4 grados, donde tenemos la lesión A, que tenemos menos de un tercio medial a la porción de carga, la B, menos de 2/3 mediales a la porción de carga, la C1, que tenemos más de un tercio de la cabeza afectada, mediales a la porción de carga, pero sin extensión lateralmente al borde acetabular, y la lesión tipo C2 con extensión lateral al borde acetabular. Y tenemos también que es muy utilizado la clasificación del Kerwood modificado, que en este caso suma 2 ángulos, que es el ángulo necrótico en la imagen de resonancia magnética coronal y el ángulo necrótico en las imágenes de resonancia magnética medio sagital. Y esto lo divide, la suma de estos 2 ángulos la divide de acuerdo a cuánto da la suma de esos 2 ángulos en una lesión pequeña cuando tenemos igual o menos de 190 grados, lesiones medianas cuando tengo un ángulo necrótico combinado entre 190 y 240 grados, y una lesión grande cuando tiene igual o mayor a 240 grados. Esta es una nueva clasificación que salió en el 2025 por el grupo de Cloisi, y ellos evalúan el edema. Solamente se diagnostica por resonancia magnética en T2 y evalúa la extensión del edema. Se hace en base utilizado una vieja clasificación de fracturas de cuello femorales, como se ve a la izquierda, de niños, y en base a cuánto es lo que se extiende el edema de la cabeza femoral, evalúan y le dan distintos grados. El grado 1 es el edema proximal, bien en la cabeza femoral. El grado 2, que llega hasta la base de la cabeza femoral. El grado 3, que se extiende más allá del cuello, casi intertrocantérico. Y el grado 4, cuando pasa debajo del trocánter menor. Esa zona de edema fue un muy buen predictor y muy preciso para la conversión de la osteonecrosis a reemplazo total de cadera. Ellos hablan de que prácticamente los grados 3 y sobre todo el grado 4 y con los pronósticos son malos porque fue un estudio retrospectivo y casi todos esos pacientes terminaron en reemplazo total de cadera. Es muy útil esta clasificación. En cuanto si hablamos del tratamiento, siempre tenemos que nombrar el tratamiento farmacológico, y los 4 remedios más utilizados, fármacos más utilizados, son los bifosfonatos, los anticoagulantes, las estatinas y las prostaciclinas. En cuanto a los bifosfonatos, tratan de disminuir la actividad del osteoclasteo, los anticoagulantes disminuir la adhesión plaquetaria y aumentar el flujo sanguíneo, las estatinas disminuir el tamaño de las células grasas, que son las células que van a estar dentro de la médula ósea de la cabeza, que es lo que aumentan la presión y disminuyen el flujo sanguíneo, y la prostaciclina promueve la regeneración ósea. En sí, en el momento no se recomienda ningún tratamiento por sí solo, sino que se acompaña de un tratamiento
quirúrgicos, sobre todo el forage de la cabeza femoral. Y hay algunos artículos sobre tratamiento farmacológico, por ejemplo, de los alendronatos, estudios que hacen que no tienen ninguna diferencia ni en la progresión del colapso, no difieren, o sea, no cambian la progresión del colapso, también cambian el pronóstico a reemplazo de cadera y no hay diferencia en cuanto al dolor. En cambio, las estatinas sí actúan porque al disminuir el volumen, el tamaño, sobre todo la cantidad de grasa dentro de la médula ósea, disminuye el riesgo de necrosis a aquellos pacientes con hipercolesterolemia, disminuyen la resorción ósea porque aumentan los osteoblastos y disminuyen los osteoclastos y mejoran las puntuaciones del dolor y se usan siempre después del forage, no se usan de manera sola. Y la aspirina, como los otros anticoagulantes, este es un trabajo que habla que siguieron 12 caderas con nuevas seguidas durante 4 años, que casi un 40% de afectación de la cabeza disminuyó en lo que es el compromiso, esa área de necrosis a nivel craneal, y solo uno de los 12 pacientes progresó a la necrosis. La ozonoterapia, como para nombrarla, también es un tratamiento que se utiliza con el oxígeno hiperbárico o el aire hiperbárico con buenos resultados. En nuestro medio por lo menos no se utiliza mucho, no es tan cara, pero también puede ayudar a los tratamientos de la osteonecrosis. Las osteotomías como tratamiento son cirugías que tratan de desplazar la porción necrótica de la cúpula del soporte de peso a una región sin carga. Sugioka, un cirujano japonés, tiene mucha experiencia, pero dio resultados que fueron muy poco reproducibles a nivel mundial. Y tenemos dos tipos de osteotomía, que son la transtrocantérica curva en varo y la osteotomía transtrocantérica rotacional. Y la selección de los pacientes es muy limitada, porque son pacientes muy jóvenes con un índice de masa corporal menos 24, en estadios 3A o 3B o lesiones de menor tamaño. Hoy en día se usa muy poco, dice, y sobre todo con la evolución de los reemplazos articulares se dejó de usar y los resultados, como dije recién, son muy poco reproducibles. Lo mismo pasa cuando los injertos vascularizados, que puede ser el peroné vascularizado y el ilíaco vascularizado, son técnicas difíciles que producen mucha morbilidad en la zona del donante y se utilizan en muy pocos centros y los resultados son no del todo buenos. Lo que más se utiliza sin duda alguna hoy es la descompresión del núcleo de necrosis, que siempre tras la descompresión del núcleo con mecha se extrae el aspirado de médula ósea de cresta ilíaca, se aíslan fracciones celulares mononucleares y el concentrado se inyecta en la zona de la necrosis comprimida. Esta estrategia se basa en que las células medulares inyectadas pueden repoblar la estructura ósea trabecular y posteriormente revitalizar y remodelar el hueso necrótico, porque también se habla, como vamos a ver enseguida, que la zona más allá de todo el mecanismo es muy poco rica en células progenitoras. Entonces se hace la extracción de médula por punción y recolección en una bolsa de transfer, más o menos se sacan 200 centímetros cúbicos en sistema cerrado, se centrifuga 2800 revoluciones por minuto durante 8 minutos, se obtiene en la parte de sangre rica, el stem cell, en un Buffy-Coag, se utiliza lo que es como se ve en la bolsita donde la parte rica en célula, y luego eso se pasa un kit que tiene otra bolsa del mismo circuito, donde es lo que se va a producir el producto para introducir en la zona de necrosis. Arneguo fue uno de los pioneros hace 30 años, como se muestra en el trabajo este. Él habla que la supervivencia de la cabeza femoral es significativamente mayor cuando se trata con células madre o BIMAD, que es el concentrado en médulas óseas,
que cuando se hace la descompresión sola, mejor resultado en aquellas lesiones precolapso, que es muy importante. Estos tipos de lesiones se tienen que hacer cuando hay precolapso, no cuando ya colapsa la cabeza femoral. Y en estadio 3 o 4, sobre todo los 4, los resultados son limitados. Ahí se ve imágenes de micrografía electrónica, microscopio electrónico, donde se ve cuando hay una descompresión sola que cuando hay una descompresión más el aporte de celulares. También Philippe Derniveau demostró que la osteonecrosis no es solo un problema vascular, sino es un déficit de células progenitoras óseas, y estableció que el número de células implantadas importa, es decir, que tenemos un efecto dosis-respuesta. Cuando mayor cantidad de celulares pongamos, mayor concentración, mejor respuesta. Y se introdujo el uso sistémico del MIMAC, que es el concentrado medular óseo, en conjunto con la descompresión. Ahora es otra cosa que vamos a ver en consultorio y que nos hacemos la pregunta, como dice este trabajo, ¿qué pasa con aquellas NOAs que son necrosis que son asintomáticas? Pacientes que sacamos una radiografía y vemos estudios y no tienen dolor. Las NOAs que son pequeñas, pequeñas y son asintomáticas, presentan una baja tasa de progresión, pero la evolución natural de todas las necrosis asintomáticas de mediano y gran tamaño es la progresión y el colapso. Es decir, que todas las necrosis que son asintomáticas, que son de mediano y gran tamaño, deben ser tratamiento quirúrgico como una necrosis sintomática. Entonces, como resumen, podemos decir que la necrosis ósea tiene una etiología multifactorial. Tenemos predisposición genética y factores de riesgo, como mostramos al principio. El tamaño y la localización de la necrosis predicen el colapso de la cabeza y son el principal factor determinante en el tratamiento. La extensión de la necrosis se determina en el momento de la isquemia inicial y no cambia en el tiempo. Es decir, cuando apenas se hace la necrosis va a producir un área de tamaño. Ese tamaño puede empeorar, puede llegar al colapso, pero no se extiende en cuanto a volumen. El volumen es en el mismo momento cuando se hace la necrosis. Las lesiones pequeñas no progresan y no requieren tratamiento. El tratamiento debe realizarse en lesiones de mediano y gran tamaño con o sin dolor. Hasta la fecha, ninguna previsión y tratamiento farmacológico ha demostrado ser eficaz. Los tratamientos farmacológicos, como decía, se dan con aquellos pacientes que van a ser operados. Ayudan a la cirugía, sobre todo con las estatinas y las heparinas. La descompresión combinada con terapia BIMAC, que es el concentrado medular óseo, tiene mejores resultados que cuando lo hacemos solo. Y siempre está el interrogatorio en las lesiones muy grandes que probablemente tengan hasta un 40% de falla. La osteotomía debe realizarse con precaución en pacientes seleccionados, como mostrábamos recién, y la clasificación de la zona edema es muy buen predictor y preciso de la conversión a reemplazo totales de cadera. Muchísimas gracias, y a continuación le dejo distinta literatura para que puedan consultar sobre muchos artículos sobre necrosis aséptica de cabeza de fémur.